Vamos a partir por el principio. Ejercicio 1 de la guía. Entonces, dice, la chatarra de magnesio-calcio, está siendo procesada por un proceso de vapor de destilación-condensación. La alimentación al condensador es de 6.000 kilogramos por hora de vapor que contiene magnesio, calcio y argón. El caudal de líquido de condensado, corriente C, es de 2.400 kilogramos por hora. A continuación se muestra un bosquejo para el proceso. Calcule el volumen de flujo en los flujos A y B a temperatura de operación, y la fracción de volumen de las especies para una presión de 0,97 atmósferas. Bueno, esta guía ya la tienen ustedes en su poder. Ya pueden ir viendo qué es lo que tiene. Según ustedes, ¿qué podríamos hacer aquí antes que cualquier cosa? Se puede determinar el caudal que va a salir por B. O sea, como la operación fácil. De que B más C va a ser igual a A. Ya, muy bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es plantear vamos a plantear el balance de masa. Muy bien. Entonces, tenemos que... no quiere aparecer. F sub A, o F, en este caso F super A, va a ser igual a F super B más F super C. Lo que implica que 6.000 kilogramos por hora tiene que ser igual a F super B más 2.400, ¿cierto? Kilogramos por hora. Por ende, si nosotros revisamos esto, F super B va a ser igual a 6.000 menos 2.400. Claramente en kilogramos por hora. Por ende, esto de aquí tiene que ser 3.600 kilogramos por hora. ¿Ya? Entonces ya tenemos un flujo listo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podríamos hacer? Empezar a separar por elementos. Ya, entonces quedaríamos de la siguiente manera, ¿cierto? Quedaríamos para el magnesio primero, ¿ya? Solamente porque lo leí primero, no hay ningún otro motivo. Sería 0,58 por 6.000 tiene que ser igual a, bueno, acá lo mencionan con W, así que vamos a mantener la nomenclatura mejor para evitar confusiones, ¿cierto? W de magnesio por F super B, bueno, en este caso, perdón, serían 3.600, más 0,58
por 2400. ¿Ya? Claramente ambos están o todo esto está en kilogramos por hora. ¿Ya? Entonces, para calcular esto, lo que tenemos que hacer es despejar el WMG. Lo vamos a escribir mejor para poder darle ese sentido de importancia, ¿cierto? Entonces, WMG del flujo B va a ser igual a 6000 menos 2400 por 0,58, todo eso dividido por, todo eso dividido por 3600. ¿Cuánto es igual entonces esto? W es igual a 0,58. Vamos con la otra parte. Calcio. En el caso del calcio, tenemos que 0,21 por 6000 tiene que ser igual a W del calcio en el flujo B por 3600 más, se me olvidó cuánto es, 0,42 por 2400. Y la cantidad de líquido, ¿cierto? Y aquí hacemos, ¿cierto?, el despeje que más nos ayuda, ¿cierto? Y en este caso sería 0,21 por 6000 menos 0,42 por 2400 dividido 3600. ¿Ya? Entonces, aquí lo vemos, ¿cierto? Y es 0,21 por 6000 menos 0,42 por 2400. Y todo eso dividido por 3600. Y eso nos da 0,07. Entonces, 0,07. ¿Ya? Y ahora viene el argón. En este punto nosotros tenemos dos opciones. Uno, puedo decir 1 menos la fracción de magnesio y la fracción de calcio, y voy a obtener el porcentaje de argón en el flujo de salida. O el porcentaje, sí. Y la segunda opción es igualar la cantidad de argón que entra con la cantidad de argón que sale. Entonces, tendríamos que 1 menos 0,07 menos 0,58 tiene que ser igual al W en B del argón. Y en este caso esto nos daría ¿cuánto daría esto? 65,035 debería dar, ¿cierto? Esa sería la fracción de argón en la salida. Ahora, comparémoslo con la otra forma, ¿cierto? 0,21 por 6000 es igual a W super B del argón por 2000 por 3600, perdón. ¿Ya? Entonces, la fracción en peso del argón
que nosotros tenemos aquí va a ser igual a 0,21 por 6.000 dividido 3.600. ¿Ya? Entonces, tendríamos 0,21 por 60 y dividido 36. Y eso nos da 0,35. O sea que, si se dan cuenta, ambas formas son equivalentes y obtenemos el mismo resultado. Llegamos efectivamente a la misma forma. Entonces, básicamente así calculamos básicamente, ¿cierto?, lo que son el flujo, ¿cierto?, A y B, ¿ya? Ahora, en estricto rigor, nosotros ahora tenemos que hacer los cálculos para lo que son los volúmenes, ¿ya? Los volúmenes que nosotros tenemos de estos distintos flujos. ¿Cómo yo determino el volumen siendo que me están hablando de presión a 0,97 atmósferas? Esa es la presión que tienen los distintos flujos. Tendríamos que ver la densidad en las tablitas termodinámicas, como Ya, con esos parámetros, por así decirlo. ya, perfecto. El único problema es que no existe no digo que no exista, pero no tenemos disponible una tablita termodinámica para un gas de estas características. Ya. Creo que el argón es como el único que podríamos tomar en consideración. ¿Qué podríamos hacer? A ver, a ver, a ver. Quiero escuchar. ¿Qué podríamos hacer? Podría hacerse un balance de energía ¿Para qué? para... Ah, no, estamos viendo el volumen. Calcular el número de moles, profe. Ya, ¿para qué? ¿Para qué calculamos el número de moles? Para llevarlo en relación a con la masa que nos están dando de la corriente C. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene otra idea diferente a la de su compañero? Efectivamente, eso es lo que tendríamos que hacer, ¿cierto? Tenemos ¿cierto?, nuestras tablas termodinámicas, ¿cierto? O nuestra información acerca de los pesos moleculares. Ahora, lo otro que podemos hacer, que no es para nada malo, ¿cierto?, es utilizar información que nosotros ya tenemos, ¿ya? Lamentablemente, nosotros no tenemos tanta claridad de absolutamente todo lo que está ocurriendo aquí, pero nosotros vamos a utilizar una función matemática que nos va a permitir correlacionar toda la información que tenemos. Masa, presión, temperatura, y me están preguntando por volumen. Entonces, con eso voy a determinar volumen. ¿Qué ecuación ustedes utilizarían para poder hacer eso? Pavo ratón.
Ya, ahora, ¿cuál es el nombre de esa ecuación? Formalmente, o sea, sabemos ya sé que la sabes plasmar, ¿cuál es el nombre? Reconózcalo. La de los gases ideales. La ecuación de los gases ideales. Muy bien. Entonces, yo tengo esta opción, ¿cierto? Utilizar el número de moles, o en su efecto, yo voy a poder utilizar le mencionan como R sub U. Ah, claro. R sub U, ¿ya? Esta es la constante universal y esta es la constante dependiendo del compuesto que yo esté utilizando, ¿ya? Para eso yo necesito la información de cada uno de los componentes que yo tengo aquí. Si ustedes se recuerdan, hay un librito que habla de eso que se llama Termodinámica de Yunus Sengel. Y si no saben, bueno, se lo estoy comunicando. Y que ustedes pueden utilizar para determinar o para buscar esa información. Entonces, los gases que tenemos aquí, veamos si es que aparecen. Y la verdad es que no aparecen todos. No aparece información sobre el calcio, el magnesio, no aparecen, como son gases un poco más, o son compuestos que no se trabajan tanto, la verdad es que no los tenemos. Bueno, usamos la otra alternativa entonces. Vamos a hacer exactamente lo que decía Fernando, si no me equivoco, no me acuerdo cuál de los dos lo dijo, ¿cierto? Y vamos a pasar estas masas a moles. Y de ahí vamos a utilizar, ¿cierto?, la ecuación del Gaudier. Es un poco más largo, pero la verdad es que da lo mismo. Entonces nosotros tenemos, ¿cierto?, los elementos que nosotros tenemos acá es magnesio, calcio y argón. Entonces, el peso atómico del magnesio es de 24,31 gramo por mol gramo. Del calcio, 40,08 gramo por mol. Y finalmente el argón tiene un peso atómico de 39,95. Nuevamente, gramo por mol. Entonces ahora todos los pesos moleculares, ¿cierto? Que nosotros, todos los flujos másicos que nosotros tenemos, los vamos a transformar utilizando esta información. Entonces, vamos bien. Vamos con el flujo A. ¿Ya? Magnesio. Ingresan 0,58, o sea, en masa, 0,58 por 6.000 kilogramos por hora. O sea que entran 3.480 kilogramos por hora. 3.480 kilogramos por hora. ¿Ya? Vamos a pasar esto a moles. Para ello yo tengo que dividir esta cantidad por el peso atómico, ¿ya? Si yo quiero, puedo pasar el peso atómico a kilogramos o esta información a kilogramos. Lo que yo voy a hacer es pasar esta información a gramos, perdón. Entonces sería 3.480 por 1.000, para que me quede en gramos, perdón. Y todo eso dividido por 24,31. Eso nos da 143.150,97
moles. ¿Ya? Vamos ahora con el calcio. El calcio, según la información que nosotros tenemos, su peso atómico es de 40.08 y vienen 0.21 por los 6.000 kilogramos por hora. Y ahora eso nos da 1.260 kilogramos por hora. ¿Ya? Ahora, eso lo multiplicamos por 1.000. Perdón, esto eran moles por hora. Un pequeño detalle. Por 1.000 y lo dividimos por 40.08. Y eso nos da 31.437,13 moles por hora. ¿Ya? Flujo de moles que yo tengo. El argón tiene exactamente la misma fracción en peso de el calcio, 1.200, o sea, es 21% del flujo másico de entrada. Entonces también va a ser 1.260 kilogramos por hora. Ahora, la cantidad de moles que eso significa va a ser 39.95 de 31.539,42 por hora. ¿Ya? Entonces, esos son los flujos en moles que yo tengo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Yo voy a tener, ¿cierto?, la ecuación del gas ideal. Para el flujo A primero. ¿Qué es lo primero que yo tengo que tener en consideración cuando yo esté trabajando en este tema? ¿Qué consideración debo tener? Las unidades. Las unidades, muy bien. ¿Qué unidad es la primera que yo tengo que, pero primerísima que yo tengo que tener en consideración? En este caso la presión, La presión son 0,97 atmósferas, ¿cierto? ¿Qué más? Esa es la presión total por si acaso. ¿Qué más? ¿Qué otra situación o qué otra cosa yo tengo que tener en consideración con la unidad? La temperatura. Ya. ¿Cuánto vale la temperatura? ¿1230 grados Celsius? Pero estamos en el flujo A, acuérdate. 1450. 1450. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo con los 1450? Sí, sí, profe. ¿no deberían ir en Kelvin? Muy bien, muy bien. 1450 más 273 son 1600, no, 1723, ¿no?
1723. Kelvin, ¿cierto? Ya. Ya, entonces para cada uno de los componentes yo voy a utilizar, ¿cierto? La cantidad de moles que corresponden eh, al flujo que está ingresando, ¿ya? Entonces yo voy a tener también la cantidad fija de moles, que va a corresponder a cada uno de estos elementos. Son básicamente 3 veces que yo tengo que hacer los cálculos. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué constante de los gases utilizo? ¿O qué valor de R utilizo? Yo por lo menos usaría el 0,826. Ya, ¿y ese en qué unidad está? Atmósfera por litro partido en mol Kelvin. ¿Atmósfera por litro? Veamos. Atmósferas por litros. No lo veo aquí. Pero hasta donde yo sé, ese valor corresponde a lo siguiente. 0,0821 atmósferas por litro dividido mol Kelvin. ¿Ya? Entonces, tenemos todos los ingredientes, ¿cierto? Ya básicamente nos falta únicamente determinar los volúmenes. Entonces, en este caso, vamos viendo. Sería 143.150,97 por 0,0821 por 1723. Todo eso dividido por 0,97. Y eso nos da que el volumen, y también vamos a aprovechar inmediatamente de dividirlo por 1000. ¿Ya? ¿Para qué? Porque así me da el resultado en metros cúbicos. Entonces, el volumen, ¿cierto? Volumen de magnesio, o flujo volumétrico de magnesio, va a ser de 20.876,18 moles por hora. Vamos ahora con el calcio. El calcio, básicamente tenemos que hacer exactamente lo mismo, solo que ahora vamos a cambiar el número de moles. En este caso son 31.437,13. Y entonces el flujo volumétrico de calcio es de 4.584,58 moles por hora. Finalmente, tenemos, ¿cierto?, el del argón. En este caso, esto van a ser 31.000
Bien. Profe, disculpe, ¿por qué queda en moles partido hora? Porque tú tienes un flujo másico. Ah, perdón, metros cúbicos partido hora, ahí sí. Eso era, gracias, profe, tenía la duda, porque quedaba así. Eso, Metros profe, lo cambió automático al dividirlo en 1000, ¿verdad? Sí. Así no te queda el litro. Perfecto. Ya, y ese. Entonces, aquí básicamente el flujo volumétrico de argón es de 4.599,44 metros cúbicos por hora. Eso con el flujo A. Flujo B, la acción es la misma, ¿cierto? Tenemos que hacer prácticamente lo mismo, únicamente que ahora hay que ver cada uno de los elementos que nosotros tenemos. Y otro elemento que varía para el flujo B es ¿La la cantidad de temperatura? moles. La temperatura. ¿La temperatura también? Sí. Entonces tenemos el magnesio, en donde nosotros tenemos que esto va a ser de magnesio, acá está, 0,58 por 3.600. Esto nos da 2.088. ¿Cierto? Kilogramos por hora. Y ahora lo que hacemos, ¿cierto? Es verlo, ¿cierto? En términos de molares. Y en este caso, entonces, recordemos que esto va a ser dividido 24.024.31. Entonces, punto 31. 85.890,58 moles por hora. Y de nuevo hacemos exactamente el mismo tratamiento, ¿cierto? Esta vez, ¿cierto? Con básicamente vamos a tenerlo con respecto a la situación que tenemos aquí. Entonces ahora van a ser de 31.000 van a ser 85.890,58 y la temperatura son 1.230 en grados Kelvin. ¿Cuánto es? 1503. 1503, gracias. Y los 0,97 se mantienen. Entonces la cantidad de moles, el volumen que yo voy a tener de magnesio en la salida es de 10.926,37 metros cúbicos. ¿Ya? Vamos a hacer ahora lo mismo con el calcio. En donde el calcio nos daba la fracción en peso de 0,07. 0,07 por 3.600, 252 kilogramos por hora. Y eso produce, si lo multiplicamos por 1000 y lo dividimos por 40.08, nos da que el número de moles es de 6.241
87,43. ¿Ya? Mol por hora. Y ahora hacemos el cambalache correspondiente y voilà. Entonces la cantidad el flujo volumétrico de calcio en el vapor de salida es de 799,8, prácticamente 800 metros cúbicos por hora. Y el argón en este caso, si ustedes se dan cuenta, todo sale por el flujo B. Pregunto, ¿es correcto decir que entonces existe el mismo flujo volumétrico en la entrada que en la salida? No, porque las temperaturas son distintas. No, porque las temperaturas son distintas, muy bien. Pero sí, para ahorrar un poquito de tiempo, podemos decir que los moles de argón que salen sí son iguales. Entonces, vamos a tener exactamente la misma cantidad de moles de argón, 31.539, son los mismos, solamente que aquí hay que cambiarle la temperatura. Y con eso quedamos listos. Y el flujo volumétrico nos da de 4.012 metros cúbicos por hora saliendo de argón. ¿Dudas y o consultas, estimados? De mi parte, no, por lo menos, profesor. No, profe, tampoco. Ya. Entonces, aprovechando el envión, trabajen en el ejercicio número 2, que dice: la superficie de las fundiciones de acero contienen una película de óxido de hierro, magnetita, cuya fórmula aparece ahí. La película y parte del hierro se elimina por chorro de arena con SiO2. El producto en polvo debe tratarse con un separador magnético para separar el SiO2 de la mezcla de hierro y magnetita. Se plantea un bosquejo del proceso a continuación. Las pruebas preliminares de diseño del separador magnético indican que el 90% de la mezcla hierro-magnetita se recupera en la corriente magnética. Haga un balance de masa para determinar el flujo y composición de la corriente C y el caudal de la corriente P. Así que trabajen en eso, estimados, y a la vuelta del break revisamos este tema. ¿Cómo les fue? Profe, a mí me complicaron los dos flujos incógnitos. Ya. Anyone else?
Bueno, total. Entonces, en este ejercicio nos dicen lo siguiente. Nos dicen que tenemos un flujo A que tiene que ser igual al flujo B más flujo C. ¿Ya? También tenemos que W sub A con respecto a la sílice tiene que ser igual a 0,7. Perdón. Ahora sí. Con respecto a la sílice, por el flujo A, tiene que ser igual a la fracción de sílice, ¿cierto? En el flujo B por el flujo B. Y claramente más WS en B por el flujo en C. En C, profe. En C por el flujo en C. Y finalmente, de hierro en el flujo A por el caudal A o el flujo A tiene que ser igual el flujo B por flujo B y más hierro por flujo C por el flujo C. ¿Ya? ¿Cómo podríamos trabajar este tema? Profe, yo en mi caso lo primero que hice fue que igualé el hierro del flujo B, como dicen que se recupera al 90%, tomé lo que era lo que sostenía de flujo A de hierro, lo multipliqué por el 0,9, que era lo Ya. que se recuperaba, y eso lo tomé como que era el 80% del total del flujo B como tal. Ya. Muy bien. ¿Alguien no vio eso? ¿O no entendió lo que hizo su compañero? Yo hice lo mismo, profe. Lo mismo, Muy lo mismo. bien. Perfecto. Entonces, hay una parte, ¿cierto? La antepenúltima línea parte diciendo, las pruebas preliminares de diseño del separador magnético indican que el 90% de la mezcla hierro-magnetita se recupera en la corriente magnética. La corriente magnética es la B, ¿cierto? Entonces nos dicen que básicamente F en B por F en B dividido WF en A por F en A tiene que ser igual a 90 o a 0,9. ¿Ya? Entonces básicamente ya tenemos esto, tenemos esto, y con eso, y si se dan cuenta tenemos una incógnita, una cosa. Por ende, F super B va a ser igual a 0,9 por W del hierro, ¿cierto? Son 30, sería 0,3 por 100, por 1000, perdón. ¿Ya? Y todo eso dividido por la fracción de hierro en la ruta magnética, ¿cierto? Que es 0,8. Por ende, esto va a ser 0,9 por 0,3 por 1000 dividido 0,8. 337,5. Ese es el flujo que se va
kilogramos por hora. ¿Ya? Por ende, ¿cuánto va a ser el flujo en C? Ahí me dio que eran 662,5, o sea, 662,5 kilogramos hora. Eso no- Muy bien. ¿Qué es la diferencia entre 1000 y los 337,5 que acabamos de obtener? ¿Cierto? No, no. Y ahora para poder calcular el resto de los valores, necesito, ¿cierto?, la información que proviene de las ecuaciones. Si se dan cuenta, ya tengo esto, ya tengo esto, tengo esto. Entonces, al final, lo único que me falta en estas ecuaciones es la fracción tanto de la sílice como del hierro en el flujo de salida. Ahora, ambas son dependientes, por ende, si calculo una, implícito está que estoy calculando la otra. Vamos a calcular con la primera ecuación. Entonces, 0,7 por 1000 tiene que ser igual a 0,2 más 0, más la fracción inicio en el flujo C por el flujo C, que en este caso son 662,5. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto da? $0.95, por ejemplo. 0,95. 4,7. Me da lo mismo. Vamos a poner 95, sí. ¿Ya? El 4,7 lo podemos aproximar. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos dará la fracción de hierro en el flujo C? $0,045. 0,045. Y así se resuelve este ejercicio. Ya, entonces, vamos a pasar inmediatamente al ejercicio y va a ser el 7 también, pero ya es algo que más o menos hemos visto. Ya lo tenía aquí. Dígame. ¿Podría dejar un segundito para anotar? Que me faltó solo lo último.
Ya, profesor, gracias. Entonces vamos a pasar al ejercicio 8. Dice, algunas piezas de hierro, asumir puro, inicialmente son templadas en aceite. El calor específico del aceite es de 2,1 kJ por kilogramo por grado Kelvin. Inicialmente está a 28 grados Celsius. ¿Cuánto aceite debe ser utilizado para que la temperatura de equilibrio, sea de 65 grados Celsius? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Y sería como un balance de Primero evaluaciones. que todo, ay, No, dale. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo hacemos este ejercicio? Vamos. lo primero que habría que hacer sería calcular el delta T, ¿o no, profe? Ya. A ver. Primero, vamos identificando los datos del problema. Primero, ¿cuál es? Qué flojera. ¿Cuánto es la temperatura de temple de un acero? Promedio. ¿Cuál es la temperatura donde yo tengo la pieza que tengo en el horno? Sobre los 720, profe, Ya, sobre los 720. grados Celsius. Bueno, Sí. supone que cambia de fase completamente ya la cero. Ya. ¿Qué más? Vamos a asumir que estamos hablando de 800 grados Celsius, temperatura inicial del hierro. ¿Ya? ¿Cuál es el C sub P del hierro? Es de 450 joule partido en kilogramos Kelvin, según el Google. Según Google. ¿Ya?
Vamos a, no digo que esté malo, pero Pero ese es del hierro, ¿no? yo confío más en otras fuentes. Déjame ver. Hierro. El primer término del C sub P del hierro es de Igual en el Singer sale de 0,45. acá. El hierro es de 28,18. Ya. 28,18. Con una diferencia. Es Joule por mol por Kelvin. ¿Cuánto encontraste tú que era, estimado? Es 0,45, pero recién se me cerró la página. No alcanza a ver la unidad. Pero la anterior eran 450 y eran joule kilogramos. ¿Kilojoule? Kilogramos Kelvin. Bueno, Sí, profe, era 0,45 kilojoules. kilojoule por kilogramo Kelvin. Ya. ¿Cuál está correcto? La verdad es que ambos están correctos porque uno está en mol, el otro está en kilogramos. Si yo aplico la conversión, ¿cierto? De mol a gramo y luego a kilogramo, y de esperar que los C sub P coincidan de alguna forma. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿aquí hay reacción química ocurriendo? No, creo que no, solamente física. Correcto. Solo tengo el enfriamiento de una pieza y el calentamiento del fluido. ¿Ya? Entonces vamos a hacer nuestro esquemilla, el esquemilla que nosotros teníamos, y vamos a decir lo siguiente. Entonces acá tenemos la temperatura, ¿cierto? Yo parto a los 800 grados Celsius. ¿Ya? Y vamos a pensar, ¿cierto?, en que todo esto se va a los 25 grados Celsius. El aceite está a 28 grados Celsius. Entonces, nosotros vamos a analizar, ¿cierto?, cuánta es la energía que tenemos, porque toda la mezcla tengo que llevarla a 65 grados Celsius. Entonces, de 800 tengo que bajar a 25. De 28 también voy a bajar a 25. Y esa es toda la energía que yo tengo disponible por el simple hecho de que esos materiales están a una temperatura mayor a 25 grados Celsius. No hay reacción química, por ende, no hay otro ingreso de energía en esta situación. Posterior a ello, yo voy a determinar, ¿cierto?, la energía necesaria para la utilización de la energía de tal forma de que esta mezcla llegue a los 65 grados Celsius. ¿Ya? ¿Cuál es la situación aquí? Que no me dan ninguna masa. De hecho, me preguntan una masa,
pero no me dan la otra masa. ¿Qué podríamos hacer aquí? Si no nos dan ninguna masa. Nosotros decir que la masa van a ser tal flujo, Darnos va a una ser base de tanto. cálculo, ¿cierto? es una base. ¿Cuál sería la base de cálculo más adecuada en esta circunstancia? Ocupar 100 kilogramos como masa y de acuerdo a eso sacarlo, derivarlo, que sería la masa de cada uno, de tanto del hierro como del aceite. Ya, una opción, ¿cierto? Yo lo voy a pesar de que tu opción es sumamente válida, pero por motivos de simpleza yo lo voy a hacer con 1 kilogramo de masa de hierro, ¿ya? Entonces, el resultado va a ser por kilo de masa de hierro. Entonces, si la pieza tiene una masa, perdón, de 10 kilos, yo multiplico el valor que voy a dar por 10 y me va a dar la energía de eso. Si son 18,63 kilos, problema, lo multiplico por esa cantidad, me da el valor resultante. Entonces, voy a decir que tengo 1 kilo de hierro. ¿Ya? Está a 800 grados Celsius. Por ende, el delta H del hierro va a ser igual a 1 kilogramo por 0,45 kilojoule por kilogramo por Kelvin, y por el delta T, que en este caso van a ser 775. Recuerden, como son diferencias, no hay problema con que yo use grados Kelvin o use grados Celsius. Entonces vamos a tener 0,45 por 775. Eso nos da que delta H de hierro va a ser igual a 348,75 kilojoule. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser la energía disponible del aceite? Va a ser una masa que aún no determino por 2,1 kilojoule por kilogramo por Kelvin, ¿ya? Y por delta T, que en este caso son 3 grados. Se simplifican los Kelvin. Aún no tengo información de lo otro, ¿cierto? Y nos va a quedar que va a ser esto igual a 6,3 veces 3 kilojoule por kilogramo. Profe, disculpe, ¿por qué son 775 Kelvin? Porque estamos hablando de diferencia de temperaturas. ¿Ya? Si estuviéramos hablando de temperatura como tal, tendríamos que haber calculado de los 800, haberlo pasado a grados Kelvin. Pero como no es así la situación, y nos están diciendo de 800, que de 800 Kelvin pasamos a 725, la diferencia, como te digo, no me interesa mucho saber si son grados Celsius o Kelvin, porque en la diferencia ambos tienen el mismo valor numéricamente hablando. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, una masa que aún no determino, que está en kilogramos. Finalmente, después, todo el delta H del hierro tiene que llegar, ¿cierto?,
que ya dijimos que es 1 kilogramo, ya dijimos que son 0,45 kilojoule por kilogramo por Kelvin, pero ahora el delta T es mucho menor. Estamos hablando de 25 grados Celsius, a 65 son 40. ¿Ya? Entonces, el valor de eso entonces, delta H de el hierro para calentamiento es de 18 kilojoules, ¿ya? Por kilogramo, básicamente, ¿cierto? Ahora, delta H, esta vez del aceite, va a ser igual a M por 2,1 por en este caso serían por los mismos 40. Eso nos va a dar 84 M, 84 veces M. ¿Ya? Todo esto está en kilojoule, en kilogramo por kilo. En este caso, el hierro no, pero podríamos eventualmente tomar esa decisión de considerarlo así. Entonces, 348,75 es la energía que ingresa por concepto de el hierro. Y además ingresa por concepto del aceite 6,3 veces la masa, ¿cierto?, del aceite. Y eso tiene que ser igual a la energía necesaria para calentar de nuevo el hierro. En este caso son 18 kilojoules, ¿no? 18 kilojoules, más 84 veces M, que es el flujo másico o la masa de aceite. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es juntar todas las variables como corresponde. Entonces, 348,75 menos 18 me da 330,75 kilojoules. Y esto tiene que ser igual a 84 menos 6,3. Y eso nos da 77,7. Pero 77,7 veces la masa, ¿cierto?, que está ingresando. Y es por esto que entonces la masa va a ser igual a 330,75 dividido 77,7. Y eso es igual a 4,23. Kilogramos de aceite por cada kilogramo de hierro. Entonces, por cada 1 kilogramo de hierro, yo necesito 4,23, perdón, kilogramos de aceite para poder templarlo en las condiciones que se nos plantean. ¿Dudas y o consultas, estimados? ¿No? No, profe, de mi parte no, por lo menos. Ya.
Entonces ahora hagan el ejercicio 9. El ejercicio 9 dice, un concentrado de cobre húmedo está inicialmente a 35 grados Celsius de calcopirita, consiste de calcopirita con agua en forma de humedad. Es secado, el secado es realizado en un reactor de lecho fluidizado por un vapor supercalentado que entra a 240 grados Celsius a 20 bar. La temperatura de descarga de la calcopirita y el vapor es de 115 grados Celsius y 1 bar. Calcule la masa de vapor por kilogramo de calcopirita húmeda cargada. Es básicamente lo mismo que acabamos de realizar acá. Trabajen en esto, estimados, y en aproximadamente 10 para las 5 le resolvemos, ¿cierto? En realidad, ustedes me dicen cómo lo hicieron, cuánto les dio, y vemos si es que eso está correctamente bien realizado. Trabajen, estimados. ¿Cómo les dio? ¿No? Bueno, dejamos esta clase hasta aquí y en 2 semanas más nos reencontramos. Bueno, 3 prácticamente. Así que eso. Que esté muy bien. Hasta luego, profe. Esté bien.